llegará un momento en que la propia izquierda hará una reflexión sobre esta actitud, que se dará cuenta de que el verdadero progresismo está siempre en defender al más débil, siempre, en este caso, un conflicto entre derechos, y los dos están protegidos en la ley, del concebido y no nacido, y el derecho de la mujer. Yo les pregunto, señorías, ¿quién es el más débil? El primer proyecto de ley para legalizar el derecho a abortar se realizó en 1983, al poco de que hubiera llegado el gobierno de don Felipe González del PSOE al poder. No hubo consenso, porque en ese momento Alianza Popular, el principal partido de la oposición, estuvo en contra, y uno de sus portavoces era don José María Ruiz Gallardón, que defendía que el aborto era inconstitucional porque la Constitución había fijado el derecho a la vida. Incluir en la protección constitucional no solo a las personas en su sentido técnico, jurídico, civilístico, sino también al concebido y no nacido. Se trata de dar libertad a la mujer, désele, pero désele también con responsabilidad. Somos los primeros en defenderlo, pero hay que dársela defendiendo a la familia, defendiendo a la totalidad de la familia que está compuesta también por ese ser que está naciendo. El PSOE ganó la votación en el Congreso porque tenía mayoría absoluta, pero el señor Ruiz Gallardón llevó el tema al Tribunal Constitucional, que en 1985 sentenció que aquella ley era en efecto anticonstitucional y por tanto tumbó la primera ley del aborto. Fue uno de los mayores triunfos de la carrera política de don José María Ruiz Gallardón. Realmente es lamentable que estemos en esta situación todavía. Y la sentencia, la polémica sentencia, ha venido a suscitar de nuevo la discusión. Si la Constitución protege la vida, con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma. Entonces, una de dos: o aceptamos la Constitución con la interpretación que le da el único organismo capaz de interpretar la Constitución con valor vinculante, que es el Tribunal Constitucional, o no la aceptamos. Y si estamos de acuerdo, la vida es un hecho fundamental y la vida del feto está protegida. El político conservador fallecería tan solo un año después, pero el gobierno pudo reaccionar y cambió la ley que iba a ser del derecho al aborto por una ley de supuestos. Es decir, que aunque el derecho al aborto se declarara contrario a la Constitución, sí era constitucional una ley de supuestos que fijara en qué caso abortar sí era compatible con la Constitución. El primer caso, en el supuesto de que fuera un embarazo fruto de una violación; el segundo caso, en el que el feto del embarazo tuviera algún tipo de malformación; y el tercer caso, en caso de que el embarazo pusiera en riesgo a la madre, incluyendo el riesgo psicológico, supuesto que los grupos propiedad consideraron la opción coladero. En esta ocasión, la ley de supuestos sí entró en vigor y por tanto el aborto fue una realidad en España. Cuando en 1996 el Partido Popular, liderado por don José María Aznar, llegó al poder, no tocó en ningún momento el tema del aborto, ni siquiera lo había puesto en su programa electoral. El señor presidente del Partido Popular y presidente del gobierno durante 8 años votó en contra de la ley del aborto vigente y no tuvo valor para derogar al menos el supuesto. Y que no vaya a manifestaciones diciendo que está en contra del aborto. Tuvo la posibilidad de modificar la ley teniendo mayoría absoluta. El hecho de que entre los supuestos se incluyera el tema de la malformación provocó que el número de nacimientos de personas con síndrome de Down se desplomara. Creo que en la vida todo tiene solución menos la muerte. Eres muy duro con el aborto. Pero sí le digo a las mujeres que abortar debe ser la última de las decisiones que haya que tomar. Que antes sepan, piensen muy bien lo que van a hacer y piensen que el niño que tiene dentro puede hacerle pasar por experiencias inolvidables. Entonces, yo digo esto, digo, cuidado, que si mi madre hubiera decidido abortar, respecto a mí, yo no estaría ahora aquí hablando. El siguiente cambio legislativo se produjo en el año 2010, en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, con doña Viviana Aído como ministra de Igualdad. Se cambiaba una ley de supuestos por una ley de plazos.
Dejaba de hacer falta, por tanto, alegar motivos y lo importante era que estuviera dentro del plazo que marcara la ley. Y además se incluía un punto muy controvertido, que era que pudieran abortar sin consentimiento paterno las menores de edad. Un punto que incluso algunas figuras progresistas consideraron excesivo. Muchos pensadores progresistas y de izquierdas, incluyendo diputados socialistas, que no están nada contentos con el tema de los 16 años. De manera que esto no es un blanco y negro. ¿Tienes miedo? No me hables de miedo, no me hagas psicología barata, Inma. No tengo miedo. ¿Confías en tus hijos? Perdóname. ¿Confías en ellos? Inma, no lo lleves al terreno personal, te equivocarás. Te equivocas. Si tus hijos confían en ti, te lo explican. Inma, no. No, ese es el tema. No te equivoques. No es un tema de que tú seas hija y yo ya sea madre. No, olvídate. Es un tema de que no me da la gana de que un gobierno me diga qué tengo que hacer en el comedor de casa. Es algo mucho más profundo. No es un tema de discusión. Los padres, este ente tan malvado, han ayudado en los problemas importantes de sus hijos a lo largo de la historia siempre. Y por un tanto por ciento muy pequeño que no quiere entender y ayudar a sus hijos, la mayoría lo hacen. Hay que hacer lo siguiente desde mi punto de vista, y esto lo pide mucha gente que está a favor del aborto. Hay que ayudar a cuando una hija quiere abortar y los padres no quieren, se puede hacer un proceso de conciliación para que ella pueda abortar, pero expulsar a los padres, convertirlos en sospechosos, dejarlos fuera de la ley, es una locura. Es en ese momento cuando el Partido Popular, que está en la oposición, vota en contra de la ley del aborto de la señora Aído, hace manifestaciones en la calle en contra del aborto y promete que si llega al gobierno derogará la ley de plazos. Uno de los políticos que más claro lo dice es el alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, que en una entrevista publicada en el periódico La Gaceta en 2010 ya afirma categóricamente que cuando lleguen al poder van a acabar con la ley de plazos. Se da la circunstancia de que don Alberto Ruiz Gallardón era hijo de don José María Ruiz Gallardón. Y es curioso porque don Alberto Ruiz Gallardón durante mucho tiempo había sido visto como el político más progre, como se decía entonces más centrista, dentro del Partido Popular, dado que cuando se produjo la guerra de Irak se manifestó muy distante a esa estrategia, o con el tema del matrimonio homosexual, mientras el Partido Popular llevaba a un experto al Congreso para decir que la homosexualidad era una patología en 2005. Haber sufrido en la temprana infancia abuso sexual o violación por alguno de sus padres o familiares. Muchos de ellos y ellas describen y perciben al padre durante la infancia como un padre hostil, distante, violento o alcohólico. El señor Ruiz Gallardón desautorizaba públicamente lo que había dicho ese experto. Yo desde luego le manifiesto mi profunda discrepancia con lo que ha sido manifestado por este señor en el Senado y desde luego considerar la homosexualidad como una patología y hacer invocaciones de alcoholismo y de otro tipo de actitudes absolutamente desvinculadas de lo que es el ejercicio electivo de la sexualidad por cada uno de los distintos ciudadanos. Y mientras que había alcaldes del PP que se negaban a casar homosexuales, don Alberto Ruiz Gallardón era uno de los primeros en hacerlo, motivo por el cual los de la revista Cero le pusieron en una de sus portadas. Además, no es verdad que no nos parezcamos en nada, nos parecemos en que a ninguno de los dos nos quieren en el PP. Bueno, empezamos bien. Momento. No. Tengo que protestar contra eso. Hombre. Porque eso es rigurosamente falso. A Joaquín le quieren mucho en el PP. Sin embargo, su posición favorable al matrimonio homosexual no impedía que tuviera una posición provida en el tema del aborto. Cuando en el año 2011 el Partido Popular gana por mayoría absoluta y don Mariano Rajoy se convierte en presidente, nombra a don Alberto Ruiz Gallardón su ministro de Justicia. Y una de las cosas que hace el señor Gallardón es poner en marcha una nueva legislación para el tema del aborto. Una legislación que, en sus palabras, incluye la protección al concebido. Lo más importante que nos dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985 es que la vida del concebido y no nacido encarna un valor fundamental garantizado en la Constitución como un proyecto de vida humana. Y eso es un bien jurídico que el Estado en todas sus formas está obligado a proteger. No quiere esperar a un pronunciamiento que le dificultaría a usted atender los compromisos que tiene con determinados sectores del fundamentalismo en España. No hay nada que justifique una reforma. Creo que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Me parece absolutamente insuficiente su propuesta de una legislación que
que se limite la despenalización del aborto sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando a la protección del concebido. Por eso, la ley que nosotros vamos a promulgar, señoría, se va a inspirar precisamente en eso, en el derecho de la mujer a la maternidad. ¿En nombre de qué doctrina va a decirle usted a esa mujer que tiene la obligación de tener ese hijo? Por primera vez en una ley en España no habrá reproche penal para la mujer que aborte. El proyecto del señor Gallardón consistía en retirar la ley de plazos, volver a una ley de supuestos, pero no exactamente a la ley de supuestos de 1985, porque había un matiz. Retiraba uno de los 3 supuestos, el supuesto de la malformación, amparándose en que, según la ONU, no se podía discriminar a las personas que padecieran malformación. Y el señor Gallardón entendía que eso incluía no discriminarles en el derecho a nacer. Como es adecuar nuestra legislación a nuestra Constitución y al cumplimiento de los tratados internacionales que nosotros hemos firmado, muy especialmente el Convenio de Naciones Unidas para la Protección de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, yo sí creo que era un debate procedente. Las personas con síndrome de Down no son enfermas, tienen una alteración genética y es diferente. El Convenio para la Protección de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas fue suscrito por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos, incluido el socialista, lo aprobaron. Y eso es lo que nos obliga a que cualquier legislación que nosotros hagamos no establezca discriminación por razón de discapacidad. Es importante tener en cuenta que para que una ley empiece a ser tramitada es porque la ha aprobado el Consejo de Ministros. Es decir, que don Mariano Rajoy tuvo que dar su visto bueno a que el Consejo de Ministros del 20 de diciembre del año 2013 comenzara la tramitación de esta ley. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno ha defendido la reforma del aborto. Su argumento iba en el programa electoral del PP. Hemos hecho una regulación en la misma línea de la ley del 85 que rigió en España durante 20 años y que fue aprobada bajo los gobiernos de don Felipe González. Que aporta seguridad jurídica a los profesionales sanitarios, es una ley que simplifica los supuestos que, conforme a la doctrina constitucional, tienen que regular en determinados casos la despenalización del aborto, y es una ley que, insisto, lo que hace es recuperar un equilibrio que se marcó por la doctrina del Tribunal Constitucional en 1985 y que fue roto unilateralmente, sin previo aviso, sin compromiso con los ciudadanos en el año 2010. Por primera vez en la historia de España, libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina hasta en 3 sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida en el nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. Desde la oposición, los detractores de la ley Gallardón no entraban tanto en por qué ellos entendían que sí se debía dar más facilidad para abortar si el feto tenía malformación o no. Entraban en algo mucho más contundente. Cualquier alteración de la legislación del 2010 suponía una agresión a las mujeres. Esto es de lo que estamos hablando, de libertad de las mujeres. Y en esto no hay medias tintas, aquí no hay pactos posibles ni componendas de ningún tipo. Aquí o se está por la libertad y se está por una ley de plazos o no se está por la libertad. Vamos a dar la batalla porque desde luego no nos van a llevar al tiempo de las cavernas con un derecho y libertades que solo compete a las mujeres y que la legislación que tenemos en este momento es una legislación, repito, asumida por nuestra sociedad con normalidad. Organizaban manifestaciones como si la ley Gallardón fuera a abolir el derecho al aborto. Que no es posible en 2014 que un país democrático que pertenece a la Unión Europea prohíba el derecho fundamental de abortar. Aquí vive mi mujer y mis hijos. Hacerle esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Mañana... Y que realmente la única salida al conflicto que ha generado este gobierno a nivel social y sanitario es que este anteproyecto desaparezca. Esta ley, ya desde el mismo título que ha enunciado el ministro, que es una ley de protección de los derechos del concebido y de los derechos de la mujer, coloca en el centro de la legislación los valores que de verdad están en juego, que es la vida del niño no nacido y los derechos y conflictos de la mujer embarazada.
En declaraciones a la prensa, el señor Ruiz Gallardón aseguró que si él hubiera tenido un feto con malformación, un hijo con algún tipo de malformación como síndrome de Down, lo hubiera tenido. Le puedo garantizar que mi hijo, que tiene síndrome de Down, no es un hijo tonto, ni es peor que otros. Personal, usted dice que no tendría un hijo con malformaciones graves. Vamos a ver. Que es una convicción personal, ¿verdad? Es una convicción personal compartida con mi mujer, efectivamente. ¿Cómo se puede imponer a los demás esa convicción? No se les impone. En absoluto se les impone, Susana. Me da la impresión de que quizá no conozca usted el texto. No sé si ha tenido ocasión de leerse el proyecto de ley. He tenido ocasión de leerme buena parte del texto y entiendo que solo se podrá abortar en el caso de que esas malformaciones sean incompatibles con la vida. No es cierto, Susana. No es cierto. Siempre y cuando cualquier circunstancia afecte a la salud psicológica de la mujer, el aborto está permitido. Y esa salud psicológica, ese daño psicológico, puede ser causado por múltiples razones. El Partido Popular tenía mayoría absoluta, por lo que se daba por supuesto que la ley Gallardón iba a ser aprobada. Pero antes de que llegara a debatirse la ley Gallardón, el PSOE decidió colar una votación previa en la que pedía formalmente al gobierno que retirara el proyecto de la ley Gallardón y pedía que esa votación se hiciera mediante votación secreta. Para que esta ley no pase en el Parlamento. Y para eso podemos, por ejemplo, apelar a la conciencia y a la responsabilidad de las 76 diputadas del Partido Popular. Lo que pretendía era ver si podía conseguir que algún diputado de los 183 diputados del Partido Popular rompiera la disciplina de voto, si se votaba en secreto, y demostrara que no había unanimidad en el Grupo Popular y votara a favor de que se retirara la ley Gallardón. No lo consiguieron porque los 183 diputados del PP votaron entonces, principios de 2014, a favor de que se siguiera tramitando la ley Gallardón. Votos emitidos 340. Sí, 151. No, 183. Abstenciones, 6. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley. Se suspende la sesión. Y el momento de las felicitaciones. Es el resultado de la primera votación sobre el anteproyecto de la ley de reforma del aborto. El Congreso ha rechazado la propuesta socialista que pedía su retirada. Veían ahí las felicitaciones que recibía el ministro de otros diputados del Partido Popular. Y esto es lo que decía hace unos minutos en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia. Vean. Entiendo el resultado como una expresión de la voluntad popular. Yo creo que la soberanía nacional, como todo el mundo sabe, reside en el pueblo español y el pueblo español está representado en esta Cámara. Hay que respetar siempre la voz de las minorías, hay que respetar siempre la opinión de las minorías, pero lo que hay que hacer es acatar la voluntad de la mayoría. Y la mayoría de los representantes de todos los ciudadanos españoles hoy han rechazado no debatir la ley del aborto. El punto de vista de la izquierda, tanto política como mediática, no era tanto entrar en el tema de si tenía más o menos derecho un feto con malformación o sin ella, sino insistir en que cualquier retoque a la ley del aborto era un ataque a las mujeres. ¡Aborto libre y gratuito! ¿Por qué el Partido Socialista no quiere este debate? ¿Por qué en lugar de decir, vamos al Parlamento, vamos a ver qué dice el Consejo General del Poder Judicial, vamos a ver qué dice el CERMI, que es el organismo que agrupa a las personas con discapacidad en España, vamos en el debate parlamentario a exponer cuáles son nuestros criterios y los vuestros, lo que nos dicen, no, este es un tema que no hay que hablar de él, no hay que tocarlo, retiren ustedes el proyecto. No nos están pidiendo ni siquiera un texto alternativo, nos están pidiendo que no abramos este debate, que retiremos el proyecto. Y a mí me parece, con toda sinceridad, que eso lo que esconde es una arrogancia intelectual por parte de la izquierda, una pretendida superioridad moral de pensar que ellos tienen el monopolio para legislar sobre derechos y libertades. Y que nosotros, a pesar de haber ganado las elecciones, de tener el apoyo mayoritario de los españoles, de haber comprometido en la anterior legislatura y en el debate electoral de nuestro programa que íbamos a abrir este debate, ellos no quieren debatir. Ellos lo que dicen, ustedes no están legitimados para legislar sobre esta materia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un gobierno que ha ganado las elecciones con el apoyo mayoritario de los ciudadanos no esté legitimado para hablar? No le tengamos miedo al debate. Pero hay que decir que no fue ni el feminismo ni la izquierda mediática lo que tumbó la ley Gallardón. Fue el propio señor Rajoy. En el supuesto de malformación ao que vostede se refire, creo que sería necesario concretar con mayor exactitud o alcance e contido de ese suposto. Estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos. Por seguro, y tenéis mi palabra y mi compromiso personal, que no habrá
ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente de gobierno y a través de él con todos vosotros, de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer, pero también el derecho de los concebidos y no nacidos. Que en septiembre de 1989 cambia de opinión y anuncia que retira la ley Gallardón. Seguiremos estudiando fórmulas para conseguir una mayor aceptación en la reforma. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión, y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. De acuerdo a lo publicado en prensa, lo hace después de haber recibido una encuesta elaborada por el señor don Pedro Arriola, que le advertía que tramitar la ley Gallardón le podía hacer perder votos al Partido Popular. El mismo día en el que el señor Rajoy le comunicó al señor Gallardón que retiraba la ley Gallardón, dimitió como ministro de Justicia y puso fin a una larga carrera política. Más que desautorizado, lo que me siento es que no he sido capaz. Nótese que el presidente del gobierno, el señor Rajoy, le pedía al ministro que cambiara de criterio, porque el gobierno cambiaba de criterio y el partido cambiaba de criterio frente al que había expresado en campaña, y el ministro explicaba que él no podía cambiar de criterio y que si se cambiaba de criterio dimitía, algo que ni el señor Rajoy ni otros presidentes posteriores se ha planteado ante un cambio de criterio. Y yo no soy en estos momentos la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto que ha sido anunciada en estos momentos por el presidente del gobierno. En los medios apenas hubo críticas al señor Rajoy y todos lincharon al señor Gallardón, a pesar de que es el único ministro, junto con el señor Corcuera, que ha dimitido por defender las convicciones de un proyecto político. Hola, pequeños amigos. Bien, ¿conocen ustedes esa frase que dice que siempre se van los mejores? Pues es mentira, hoy se ha ido Gallardón. Soy Morgan Freeman. Dios bendiga Alberto Ruiz Gallardón. Legalmente, ¿cuántos meses tienen que pasar para poder abortar un proyecto de ley? Aquí está él con una libretita, dimito porque soy demasiado facha para el PP. Hombre, ya hay que abortar la ley y oye, yo no me estoy inventando. ¿Ves? La gente aplaude porque no está de acuerdo, seguramente. Todas las malas conciencias del mundo. Yo creo que, como ha dicho alguien, ha sido el peor ministro de toda esta democracia. Desde aquí que este gobierno no gobernaba para las mujeres, gobernaba solo para sus convicciones. Hoy podemos decir y felicitarnos, salvo que haya elecciones a la vista. Bienvenida sea en cualquier caso la rectificación que aleja de momento a las españolas de la humillación. La libertad que el PP, la libertad que el ministro Gallardón les quiso arrebatar. Ellas, nosotras, nuestras hijas, somos las grandes ganadoras de esta lucha. La decisión seguirá siendo nuestra. La libertad para hacer con nuestros cuerpos y con nuestras vidas lo que queramos seguirá siendo nuestra. Hoy estoy muy contento, pero mucho. Muy contento porque la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto es, por encima de todo, una victoria de la sociedad civil, pero estoy contento sobre todo, por encima de todo, por los miles y miles de mujeres. Alguien decía por ahí que este hombre, que Ruiz Gallardón, era en cierta forma la esperanza blanca de un PP civilizado, especie, digamos, de extraño travestismo de Ruiz Gallardón, de ser el más progre del PP a ser el más, no, ya no racional, sino casi diría siniestro. Ahora cuando lo veía aquí en la imagen en televisión vestido de negro, solemne, se parecía un enterrador realmente. O sea, es que es siniestro, de verdad. Pero sí, era un tío, decía Sabina, con el que se podía ir uno de copas. El típico facha enrollado. Gallardón murió. En Gallardón, que a mí me parecía un lujo para la derecha cavernaria española, no existe. Una curiosidad, si estamos todos de acuerdo en que el señor Gallardón se ha convertido en un fascista, fachorro asqueroso, lo que me queda la duda es ¿qué factores fachas ha tenido el señor Gallardón? ¿Ha dicho que quiere defender una raza aria y suprema? Creo que no. ¿Ha dicho que quiere meter en la cárcel a alguien? Me parece que tampoco. ¿Ha dicho que quiere disolver la democracia? Me parece que tampoco. Creo que ha dicho algo de que quiere defender el derecho a la vida de los deficientes. Entonces, por lo que me parece entender, de acuerdo al sentido común de todos los medios, lo que define el nivel de facherío en este país es el nivel de compromiso con la vida de los deficientes. Claro, porque hay que llorar mucho por los animalitos, eso sí. Pero los seres humanos, pues una cuestión opinable. Eso me lo apunto. Bueno. Sin embargo, la tramitación no se cambió.
Lo que hizo el Partido Popular es pasar de proponer volver a una ley de supuestos a quedarse una ley de plazos y hacer un único cambio, que era retirar que se pudiera abortar siendo menores de edad sin permiso paterno. Por lo tanto, si la excusa del señor Rajoy para liquidar al señor Gallardón era que quería que hubiera una ley del aborto con mayor consenso, no tuvo demasiado éxito. Primero porque no consiguió el apoyo de nadie de la izquierda, dado que para ellos lo lógico era quedarse con la ley Aído tal y como estaba, la ley de plazos. Pero tampoco gustó dentro del propio Grupo Popular, porque cuando se aprobó la ley del año 2015, en la práctica suponía que el Partido Popular asumía la ley de plazos, y eso provocó que hubiera 5 diputados del Partido Popular que se negaran a respaldar la ley. Siendo posible reformar la ley Aído, pues evidentemente habría que traer una reforma para proteger la vida, habría que traer una reforma algo más sustancial. Creo que soy coherente políticamente y en conciencia también me parece que un asunto de esta naturaleza, pues ojalá fuera objeto de libertad de voto. El señor Azpiruz, que había sido presidente del PP vasco, la señora doña Lourdes Méndez Monasterio, de Murcia, el señor don Javier Puentes, de Cantabria, el señor don Antonio Gutiérrez, de Melilla, estos 4 permanecieron durante la votación con las manos en alto, no queriendo pulsar ningún botón en señal de protesta, y doña Eva Durán, del PP de Madrid, que es así, votó directamente en contra, por tanto con la oposición, por considerar que ellos no podían votar a favor del aborto. Los 5 fueron apartados de las listas electorales en siguientes comicios. ¿Cuántos diputados se han abstenido o votado en contra de los que estaban en contra precisamente de esta reforma por insuficiente? Por insuficiente hemos sido 5 diputados. Sí. Una ha votado en contra y los demás no nos hemos abstenido, simplemente hemos estado presentes y no hemos votado. Pues se valida de la ley de Aído tanto jurídica como políticamente. Y luego el otro punto, que es para mí tal vez más importante, ¿no?, que es que en ningún momento se habla o se realiza ningún acto de protección de la vida del nascituro. O sea, no se menciona para nada el apoyo o la defensa de esa vida de ese niño que está por nacer, y que es algo que está dentro de nuestro proyecto ideológico y que también pues está en nuestro programa, está en nuestros estatutos, etcétera, etcétera, y es lo que yo seguiré defendiendo, por lo que seguiré trabajando. Es que yo considero que el aborto no es un derecho, el derecho es a la vida del concebido y no nacido, y entonces bueno, pues además fui de las diputadas que en su día, conjuntamente con el resto del grupo parlamentario, firmé el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 9, y lo que siempre hemos defendido en nuestros congresos nacionales, el defenso a la vida, lo cual yo creo que ahora mismo en la ley Aído no lo recoge. Cuando uno se presenta con un programa electoral donde dice que va a cambiar el modelo de la legislación de Aído, por llamarlo vulgarmente, y luego no lo hace, pues está incumpliendo ese compromiso con los ciudadanos. ¿A qué atribuye usted que el presidente Rajoy decidirá retirar la reforma que proponía Gallardón? Pues con sinceridad es una buena pregunta. A lo mejor es que yo no soy muy listo, pero no alcanzo a entender. Y eso es algo que yo no entiendo, porque no se da. Cuando además estamos defendiendo lo que defendía el Partido Popular hasta septiembre del año pasado. Recuérdese que en la votación de febrero de 2014, 183 diputados del Partido Popular habían votado a favor de tramitar una ley para suprimir la ley de plazos y poner una ley de supuestos que retirara el supuesto de malformación. De esos, 178 no tuvo problema en cambiar radicalmente de opinión y solo 5 rompieron la disciplina de voto. ¿Ha sido duro votar en contra de la opinión de todo el grupo parlamentario? Hombre, fácil no es. Cuando uno rompe la disciplina de voto e incluso quiebra un poco la unidad del grupo, fácil no es. Por eso sí que ha sido en un tema pues que yo considero muy importante y en el cual no podía dar mi voto a favor. Y se dice que es un derecho lo que siempre se ha probado que es un mal para la propia mujer. Es decir, todos los grupos parlamentarios de todos los signos, de derechas, de izquierdas, conservadores, liberales, y en todos los países y en las conferencias internacionales se considera que el aborto es un mal y que es un mal que se debe evitar. Cuando escucha a Celia Villalobos decir en La Sexta Noche el que esté en contra del aborto no puede formar parte del Partido Popular, usted lo escuchó, ¿no? Sí, claro que lo escuché. Porque lo que no cabe en mi partido es personas que dicen no al aborto. Y pues bien, yo creo que no fue muy afortunados y evidentemente los que defendemos el criterio y el proyecto ideológico del partido desde su fundación
no cabemos en el partido, pues eso habrá que verlo en un congreso. Diputada, yo también se lo digo claramente, discrepando de su posición respecto a la ley del aborto. Y bueno, de la multa no le digo a nadie, ¿no? Yo creo que no. Y además, es que además no sé ni cuánto es, porque a mí esto no me ha pasado nunca, por lo tanto. Pero vamos, también le digo que no me parece justo. No por el montante económico, que al final uno cuando hace unas cosas pues es consecuente con lo que hace, porque nos habían avisado. Pero hombre, no me parece justo que por defender la postura del partido encima tengamos que tener una reprobación de nuestro propio partido. No me parece muy justo. A mí me parece la ley de plazos mucho más razonable, pero discrepando quiero decirle, me parece que su posición es coherente. Porque si usted cree que esto es una cuestión de principios, no puede haber... Yo creo que el Partido Popular, se lo pregunto, ha pecado de electoralismo, porque no puede ser que digan, durante esta legislatura, nos han dicho que cumplían el programa cuando Gallardón iba a llevar a cabo una reforma profunda, Gallardón dimite y ahora dicen que cumplen el programa cuando la contrarreforma es mínima. Hay electoralismo por parte de su partido. Como anécdota, don Pedro Sánchez, que en ese momento ya era diputado por el PSOE y ya era secretario general del PSOE en Madrid, llevaba poco tiempo, se equivocó al votar y votó a favor de la ley del aborto del señor Rajoy. Pues mire, lo acabamos de comentar, el Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, que ha pedido disculpas ya a través de las redes sociales. Lo vais a ver enseguida. Este tuit en el que dice: mi compromiso con la defensa de las libertades de las mujeres menores de 18 años es firme. Lo he defendido siempre en público. Siento el error. Ahí lo ven. Se ha dado prisa en pedir disculpas a través de las redes sociales para que no haya ningún género de duda. A partir de ahí... Habrá querido decir que lo lamenta. La ley Gallardón supuso el fin de la carrera política del señor Gallardón, que nunca ha concedido entrevista alguna para hablar de este tema, ni su visión al respecto, y solo una vez ha hecho una referencia a lo que le parecían los motivos por los que el señor Rajoy cambió de opinión con respecto a la ley para la protección del concebido. Por lo tanto, sea este o sea cualquier otro, y le pido a don Carlos perdón por la expresión, lo único que me da es asco. No me importa. ¿Me dejas saludar? Por supuesto. Gracias a Alberto Ruiz Gallardón por tu compromiso durante este año. Quería preguntarle al señor Mazón sobre la postura del aborto, si usted considera que el aborto es un derecho, sí o no. Gracias. Sí, claro que lo es. Claro que estoy de acuerdo en eso. Y además estoy encantado. La verdad que me ha sorprendido un poco la celeridad con la que Conde Pumpido ha abordado esta situación. Ha sido está bien, ¿no? Pero estoy encantado con que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado, porque así todos estamos de acuerdo. Mire, todos estamos de acuerdo. Mi opinión personal es, lo he dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional, y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. En relación con la ley de plazos, nos parece que en la España actual es una ley correcta, porque también lo es, y no solo por eso, en la Unión Europea. Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema. Es justo alquilar un sicario para resolver un problema. Después de ahí viene todo lo demás, pero esa es la pregunta básica. La complejidad del tema, usted sabe que es... Sí, pero parto desde esa pregunta.